El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Bienvenido a nuestra temporada 2022. Ya estamos en el capítulo 156. Ni yo lo creo. 156 de Féminas Sinfónicas, con más de 3 años al aire, transmitiendo por Radio Universidad de Concepción y por las plataformas digitales de Corcudec. Queremos agradecer su sintonía, sus mensajes y comentarios en nuestras publicaciones de redes sociales de Corcudec. Este programa se realiza gracias al aporte del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hoy día, como panelista, me acompaña Dina Meri. ¿Cómo estás? Hola. Acá estamos. Tenemos una invitada, una súper invitada, jovencita, Vanessa Valenzuela, violista. Les voy a leer un poquito de su biografía. Vanessa Valenzuela, joven violista, inició sus estudios a la edad de 11 años junto a la profesora de viola Irina Pizarro, colega nuestra de la orquesta. Por supuesto. 2 años después ingresó a la Escuela Municipal de Talcahuano y poco tiempo después al Conservatorio de Música de la Universidad del Biobío para continuar sus estudios junto al violista Claudio Cofré, otro colega. Ha participado en numerosos cursos, festivales y masterclass, recibiendo instrucciones de grandes maestros de nivel internacional. A la par de sus viajes y prestigiosos festivales, ha sido invitada en reiteradas ocasiones por diversas orquestas para participar como solista en conciertos de alta demanda musical. Ella es un genio. Yo la conozco y desde que empezó más o menos, y realmente un talento increíble. Bienvenida, Vanessa, a nuestro programa. Ya habían pasado hartos años de que no las veía ustedes. Hartos años que no nos veíamos. La pandemia. Antes de la pandemia. Claro. Antes de la pandemia. Así que bien. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Empezaste con viola o con violín? No, yo empecé con viola desde un principio. Al tiro con violín. Sí. Mira tú. Y bueno, siempre en mi casa nos mostraron la música clásica. Mientras estudiábamos para el colegio, mi mamá nos ponía discos. Mi papá tenía unos discos en la casa de orquesta. Y siempre estábamos escuchando eso. Y bueno, en el colegio, muchos años después, mi profesora de música en el aula me invitó al taller de música, de estos talleres extraprogramáticos que tienen los colegios en las tardes. Sí. Bueno, yo participé en el de música y ahí tomé la viola, pero yo no sabía que estaba tomando una viola. Y me gustó mucho, pero yo pensaba que era un violín. Y entonces me dijeron que podía seguir estudiando en el Centro Artístico Cultural. Y yo dije, ya, pero yo no quería tocar viola. Yo dije, esta es mi oportunidad para tocar piano. Entonces fui y pedí piano, pero no habían cupos. Entonces después pedí cello y mi mamá no podía comprarme un cello, que igual era grande, era caro. Son carísimos, claro, además. Claro, entonces me dijeron que podía seguir con violín o viola y ahí fue cuando decidí estudiar viola. ¿Y te gustó? Y me gustó. Tiempo después me terminó encantando. O sea, un año después. Es que es un sonido tan cálido el de la viola. Claro. Diferente. ¿Cómo fueron tus primeros estudios de viola? O sea, fue difícil para mí porque no me gustaba. Entonces, yo con la profesora Irina, ella tiene una muy buena pedagogía y trabaja súper bien con los niños. Entonces,
yo creo que eso fue lo que terminó haciendo que yo... Le tomaras el gustito. Claro, que empezara como a generar un vínculo especial con mi instrumento. Y entonces el primer año sí me costó un poco estudiar, pero ya después, bueno, en el 2013 me pasó que falleció mi papá, entonces fue aún más el vínculo con el instrumento. Empecé a acercarme más a él, empecé a practicar mucho más, empecé a tocar, si bien sin un objetivo específico, sí como que el desarrollo musical se fue generando solito. Claro. Y llegó un punto en el que ya no podía dejar de tocar. Me gustaba mucho, mucho tocar y hacer música y sentir lo que provoca la interpretación. ¿Y cuándo empezaste a tocar en las orquestas? Porque tú has pasado por todas las orquestas que hay en Concepción. Claro. ¿O no? Talcahuano, la del Bío Bío. Sí. Has venido a canchar acá también a la nuestra muchas veces. Bueno, empezó cuando tenía 14 años. Ya. Y, ¿En cuál empezaste? Empecé, o sea, primero en la orquesta Semillero del Centro Artístico. Ya. Eso fue cuando tenía 12. Pero ya formalmente en orquesta fue en el año 2015, cuando entré a la Orquesta Municipal de Talcahuano. Cuando empecé a estudiar con el profesor Claudio Cofré. Él me llevó a la orquesta, ahí conocí al director también, que justamente es hermano de... Jaime Cofré. Jaime Cofré. Sí. Claro, y entonces había un ambiente muy familiar con los amigos que fui teniendo en la orquesta, y después entré a la orquesta. De hecho, toca la hija de Jaime también, la Dani. Sí, sí, y seguimos siendo amigas. Claro, somos yo. Sí, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, después entré a la orquesta del conservatorio y allí empecé como a tocar en otras orquestas. Por primera vez fui a las pasantías de la Corcudec, aquí con la Sinfónica, y recuerdo que era mi primera vez tocando con una orquesta profesional y estaba súper nerviosa, porque en ese momento estábamos tocando la octava de Shostakovich. Y es súper difícil, es súper difícil. Y yo no tenía nada de experiencia orquestal como tocando repertorio sinfónico. Yo pienso que la única forma de lograr la experiencia es tocando. Lógico. Claro, sí, es la única manera. Es la única manera, acostumbrarte al director, a todo. Sí. Tienes que estar ahí nomás. Y claro, mi experiencia fue súper linda porque estaban mis profesores, mis dos profesores en la fila de violas tocando conmigo. Los otros profesores también eran súper amigables conmigo, me enseñaban todo lo que necesitaba desde su experiencia orquestal, que casi todos ellos llevan años en orquesta tocando. Entonces fue súper grato, fue desafiante, fue súper intenso, pero fue súper lindo también. Oye, Vanessa, ¿y seguiste en el conservatorio un plan de estudios ahora? ¿Sí? ¿En la Laurencia Contreras? Claro, o sea, seguí en el conservatorio en la Laurencia Contreras hasta el 2018. Sí. Y bueno, ahí con mi profesor, con Claudio, aprendí un poco a administrar como mis horas de estudio. También tenía clases de teoría, clases de armonía el último año. Y ya después como que salí del conservatorio y del liceo también, y me puse a buscar un profesor en Santiago. Entonces viajé a Santiago y un amigo que tengo allá conocía a otro profesor, un violista, pero él era de Viña. Así que viajé esa misma semana a conocerlo. Sí, un poquito lejos. ¿Toda la semana? ¿Ah? ¿Viajabas toda la semana? Sí. Sí, me gustaba tocar viola. Me gusta mucho. Entonces Oye, Vanessa, cuéntanos un poquito la primera experiencia que tuviste como ganadora de un concurso. A ver. Bueno, mi primera experiencia fue acá. Jóvenes Talentos. Sí. Uh-huh. Y de hecho toqué con usted para la primera etapa, porque era una etapa con piano y que uno tenía que enviar un video y yo grabé con usted. Me acuerdo que tocamos la Fantasía para viola y orquesta de Guillermo Rojas, una obra chilena, y Guillermo Rojas era contrabajista, ¿no? En la Sinfónica de Chile. Sinfónica.
Sí, y fue una experiencia llena de muchas emociones también. Recuerdo que el primer ensayo con orquesta, cuando ya sabía que estaba como en la parte final del concurso, estaba súper nerviosa. O sea, la noche anterior no estuve toda la noche practicando. No me acuerdo quién dirigió. No me acuerdo. Pablo Carrasco. Carrasco, sí. Que también tuvimos que hacer un ensayo al piano con él. Claro, sí, en la sala de coro. Sí, y recuerdo que estaba súper nerviosa porque, bueno, todos ustedes son profesionales en la música y son profesores de gran trayectoria igual. Entonces, para mí, siendo una alumna y siendo chiquitita, igual era como me daba mucho nervio. Así que... yo voy a comer una infidencia aquí. A ver. Yo sé que no le gusta tocar con zapatos. Toca pie pelado. ¿Todavía? ¿Todavía? Pero ahora me hice unos calcetines y les puse como lentejuela y cosas así que de lejos pasan súper piola. ¿Sí? ¿Y a qué se le debe eso? A ver. Me siento más cómoda, es que en mi casa siempre estoy sin zapatos, estudio sin zapatos, toco y es una conexión distinta, como con el espacio. Claro. También. Me siento muy, muy cómoda tocando sin zapatos. De hecho, para las audiciones que tuve ahora en Alemania también toqué sin zapatos. Sí. Qué bien. No me dijeron nada. Vanessa, ¿qué crees tú que con como ganadora, qué experiencia tuviste después de esto, de este concurso? Bueno, después me entusiasmé mucho y me gustó mucho el trabajo como solista en una orquesta y quise seguir probando con otras orquestas y concursé al programa de Jóvenes Talentos de Solístico de Santiago y ahí tuve la oportunidad de tocar con la orquesta allá, otro repertorio un poco más clásico y después tuve la oportunidad también de tocar con la orquesta de la Universidad del Biobío, la Sinfonía Concertante de Mozart. También fue súper, súper bonito porque aprendí mucho del director, del otro solista, de Ramiro, que en ese momento tocó conmigo. Sí. Y entonces siempre fue cada momento en el que yo tocaba de solista con una orquesta o con cualquier agrupación, siempre fue como un momento de mucho aprendizaje y de tener que escuchar tener que escuchar mucho y también de estar abierta a otras ideas que son distintas a veces a las de uno. Y eso enriqueció mucho cada experiencia. El viaje que tuviste a San Miguel de Allende a un encuentro juvenil, ¿verdad? Sí. También, cuéntanos un poquito. Esa fue la primera vez que... ¿Eso en México? Sí, fue en México. San Miguel de Allende. Sí, claro, fue la primera vez que viajaba fuera de Chile. Estaba súper nerviosa y fue también súper súper bonito. San Miguel de Allende ¿Y qué era un encuentro? Era un encuentro con una orquesta que había allá, una orquesta sinfónica, y nos juntaron a una agrupación de músicos chilenos acá que habían y nos juntaron con ellos y tocamos repertorio sinfónico, dimos conciertos en una iglesia, me acuerdo, y todos los días nos llevaban a conocer, a entender un poco de su cultura, de cómo funcionaban también las orquestas allá y todo. Fue súper, súper bonito. Fue una muy linda experiencia, como mi primer viaje. Eso no sabía. Y después fuiste a Estados Unidos. Claro, después también tuve la oportunidad de ir 2 veces a Estados Unidos. ¿Y eso cómo fue? ¿Intercambio? ¿Fue beca? Con becas. Todos los viajes fueron con puras becas. Fui a Curtis, al Curtis Institute, con Roberto Díaz y también fueron 3 semanas súper intensivas, como estudiando mucho. Recuerdo que me levantaba a las 7 de la mañana a estudiar de 7 a 8 porque a las 8 era el desayuno y ya a las 9:30 había que estar ensayando. Y de ahí uno no paraba hasta las 9:30 de la noche, con ensayos de cámara, coro que también nos hacían, también clases de teoría, armonía. Era como estar 3 semanas estudiando ahí, sí. Qué genial. Sí. Bueno, y ahora vamos a pasar a una beca que te ganaste o una plaza en Alemania. Cuéntanos de eso tan lindo. Sí, bueno, desde muy pequeña mi sueño fue estudiar en Alemania, seguir estudiando viola. Y
mientras pasaba el tiempo se volvía más como inalcanzable porque fue el estallido social, Sí. fue la pandemia y entonces había una crisis como mundial. ¿Qué edad Entonces, tienes? ¿ahora? Sí. Ahora tengo 21. Mira, sí, una guagua. Sí, entonces Dios desde mío, los 14 ya. años quería ¿Tienes más alcanzar esa hermanos, meta. hermanas? Sí, Oye, tengo 2 hermanos más. no son músicos. No Ah. tengo familiares músicos. Pero como les dije al principio, mis papás siempre se encargaron de entregarnos una buena educación con valores. No son personas de muchos recursos, pero sí la educación estuvo ahí. Eso es lo que Y importa. eso incluyó Eso es lo más también importante. un acercamiento con la música clásica. Claro que sí. Entonces yo creo que eso marcó una diferencia. Y por eso me ¿Y gustó. en Curtis cuánto tiempo fue? 3 semanas. Fue corto. Sí, fue Corto, corto. pero tremendamente intenso. Sí, no fue, o sea, para mí fue un antes y un después. Cuando volví a Chile, volví con otra mentalidad de lo que Seguro. era para Sí. mí estudiar. Era mucho más Ahí serio. aprendiste a Claro, estudiar. claro. Sí, no, yo no sabía dónde estaba parada. Pero cuando volví, intenté igual poner en práctica esas cosas y también compartirlas con mis colegas en las orquestas juveniles. La manera de hacer los ensayos, la disciplina que se debe tener, tanto en ensayos como personalmente con el estudio. Entonces, no, fue un antes y un después. Y ahora igual me ha servido mucho porque en este tiempo, cuando justo empezó la pandemia, fue cuando decidí que realmente tenía que irme porque quería seguir avanzando. Entonces, puse en práctica todas estas cosas que aprendí en los años y que también lo aprendí mucho con mis profesores de viola de aquí. O sea, aprendí mucho a cómo sentir la música con el profesor Claudio, con la profesora Irina también, la parte pedagógica que hay que tener con los niños y también aplicar esa misma pedagogía y tolerancia con uno mismo. Y aprendí también después con mi profesor en Viña, con Mario Briñardelo. Con él aprendí a tener disciplina en el instrumento. Entonces, de cada persona uno va sacando distintas cosas. Claro. Y eso, a cada uno le sacan lo que te sirve. Claro, y eso logró que... Eso resultó en la evaluación que tuve en Alemania, en las audiciones de que fui ¿Tú fuiste a audicionar allá? Claro, fui a presentarme presencial? Fue presencial. Fueron 2 etapas. La primera etapa fue por video y ahí como que ellos hicieron una preselección. Y después la segunda parte, que era presencial, tuve que viajar a Alemania. Entonces viajé y presenté mis audiciones y me fue súper bien. Me aceptaron en las 3 universidades a las que fui. Y yo dije, se va a ir. Es un monstruo. O sea, yo creo que igual eso es mérito no solo mío, o sea, de mis profesores mucho y de mi mamá que estuvo desde un principio. Recuerdo que o sea, yo me acuerdo que el primer año de verdad no me gustaba tocar viola y si mi mamá no me hubiera llevado todos los días a estudiar, yo no habría estado acá. Así que es un mérito de ella. Pero buena elección, Vane, porque sabes que son escasísimas las violas en el mundo. Sí. Son pocos violistas. Claro, más trabajo para mí. Más trabajo para mí. Exactamente, tienes trabajo asegurado. Sí. Oye, Iván, ¿y cuánto va a durar esa beca o plaza en Alemania? ¿Cuántos años? Es una plaza para poder hacer el bachelor allá, estudios de pregrado, y eso dura 4 años. Ya. En la ciudad de Detmold. Voy a ir a estudiar allá en la Hochschule für Musik y entonces estaría esa cantidad de tiempo ahí. Pretendo después quedarme, pero como primera etapa son 4 años. Seguro que te quedas, ya no va a volver más. Y después eso se puede seguir. Claro, después puedo seguir perfeccionándome, puedo tener una maestría, estudios de posgrado, diplomado. Sí. Tienes que aprovechar absolutamente todo lindo. Eso. Todo. Sí, quiero aprovechar al máximo. Entonces ahora tuve que volver a Chile para empezar como estos trámites de visa, de lo que les piden. Ahora cada vez está más difícil igual para los estudiantes, viendo como la parte en Chile.
porque las políticas de la embajada en Alemania les ponen varios requerimientos a los estudiantes que son fuera de la Unión Europea, y uno de ellos es tener una cuenta bloqueada o una beca que demuestre el financiamiento por 861 euros mensuales, y eso en total son 10.332 euros anuales. O sea, estábamos hablando de casi 10 millones de pesos. Entonces, para un estudiante que es fuera de la Unión Europea, que viene de Sudamérica y Centroamérica también, que la realidad es muy parecida, es súper complicado poder conseguir esa cantidad de dinero. Claro que sí. Entonces, entiendo que es complejo para alguien que viene de un país tercermundista poder lograrlo, pero no es imposible ni nada, o sea, es una misma carrera y cada uno empieza desde distintos puntos de la carrera, pero la meta es la misma. Entonces, como que algunas personas tienen que esforzarse más que otras, pero no es imposible. O sea, tengo mucha fe que en mi caso voy a lograr tener Nos vamos a ir a una pausa, se nos pasó volando esta primera parte. No te dijimos, Vanessa. ¿Qué escuchamos? Porque tenemos que poner... Bueno, ¿Tienes alguna grabación en YouTube que se pueda...? Sí, hay una grabación en YouTube, ¿De qué? pero no soy yo tocando. De hecho, es la grabación de un concierto del concurso de jóvenes talentos que hubo en el año 2015, me parece. ¿Ya? Y yo recuerdo que cuando era niña, tenía 14 en ese tiempo, y vine al teatro a ver ese concierto y tocaron un montón de niños, todos súper talentosos. Y para mí era como el primer acercamiento con otros jóvenes que tenían más o menos mi edad y que tocaban así como súper bien. Eran las súper estrellas de acá de Chile. Y de todos ellos hubo un músico, un chelista que en estos momentos está estudiando también en Alemania, se llama Carl Figueroa. Sí. Y cuando yo lo escuché, se me erizó la piel, y fue... En ese momento, bueno, él ganó el concurso en ese año, y en ese momento yo dije, quiero estudiar en Alemania, así como quiero dedicarme a esto, quiero... ¿Lo escuchamos a él entonces? Sí, ya. vamos a escucharlo ¿En qué? a él. Él va a tocar el concierto de Saint-Saëns, el concierto para cello y orquesta. Lindísimo. Entonces nos vamos a escuchar Saint-Saëns.
Estamos de vuelta después de este hermoso concierto Saint-Saëns. A mí por lo menos es uno de mis favoritos. Me encanta, me encanta. Estábamos conversando con Vanessa, su viaje a Alemania. Te tienes que ir ya. Sí, sí. Me tengo que ir ahora en octubre. Mis clases empiezan el próximo mes. Oh. Queda nada. Vanessa, yo quiero saber, ¿cómo te vas a financiar? Bueno, como dije anteriormente, es complejo el tema del financiamiento. Muy complejo. Estoy aprovechando que estoy aquí en Chile para hacer una campaña de multifinanciamiento. Estoy solicitando audiencias con el alcalde para buscar recursos del gobierno regional, a lo mejor.
He postulado a fondos en Santiago, a la Fundación Ibáñez Atkinson. He presentado un proyecto de estudios para ¿Te ver la respondieron posibilidad. ya o no? Los resultados van a estar en diciembre. En diciembre. Entonces, claro, es complejo porque yo me tengo que ir en octubre. octubre. Y entonces, por lo mismo, me estoy moviendo también con instituciones privadas, con otras fundaciones que pueden quizás financiar en estos momentos como mis estudios para el primer año. Claro, primer así año vas porque, a tener que ir sí, de un año. Claro, porque cada un año. el tema es que ya después del primer año yo puedo tener acceso a becas internas de la universidad. Ya. Entonces el financiamiento que necesito y al que no he podido acceder todavía es el del primer año. Entonces es complicado porque para una persona que no es miembro de la Unión Europea y que viene desde de afuera, Sí. las políticas de la visa no permiten también trabajar mucho. Entonces, con lo sea, que no ellos vas a poder autorizan, titutear no se allá. puede tampoco costear. Sí, Complicado. sí, es Y si complicado. hubiese de la misma gente que nos escucha, o qué sé yo, hacer aporte y eso, puede ser, ¿no? Claro, bueno, hace poco en redes sociales estuve haciendo una solicitud de financiamiento Ya. y puse los datos de mi cuenta bancaria también, Ya. pero sí es posible que la gente también pueda realizar sus donaciones a una cuenta. Ya, amigas, amigos, por favor, ayudemos a Vanessa en redes sociales, en Facebook, en Instagram, está, ¿no? Sí, Busquen a Vanessa en las redes sociales para hacer su aporte. sí, Vanessa Valenzuela. Vanessa Valenzuela. Es súper importante. Es muy difícil partir para los músicos. Para todos los músicos que nos hemos ido en algún momento afuera a estudiar. Antes había más becas, más posibilidades de conseguirse becas con otras instituciones. Pero ahora creo que la única que queda es Ibáñez Atkinson. Sí. No hay otra. Sí, antes habían más becas para pregrado, quizás no tantas como deberían, pero habían más que ahora. Pero ahora el recorte presupuestario a las culturas, igual en tiempos de pandemia, como que mató un montón de cosas. Claro que sí. Entonces los estudios de pregrado ya no son posibles como financiarlos a través de estos fondos, los fondos de la cultura, fondos del GORE me parece que tampoco son para pregrado. Ya. Entonces es complicado, muchas veces uno tiene que acudir al corazón de las personas también Claro para que ellos puedan ayudar. Claro que Claro, sí. no queda otra. Sí. Si no queda otra. Bueno, de todas maneras, igual si alguien quisiera como contactarse, tengo mi número de celular, lo tengo que decir aquí, ¿no? ¿Cierto? Dilo ahí Sí. a la cámara, hazle un llamado a la Sí. gente y le das tu número. Bueno, primero agradecer que están escuchando este programa y que están escuchando también como mi historia. Sé que no soy la única en esta situación, pero solo me queda como acudir al corazón de las personas para ver algún tipo de financiamiento, alguna donación, y cualquier persona que quisiera contactarse conmigo lo puede hacer a mi número de celular, el más 569-8759-3210. Eso. Eso, ya pasó su aviso. Ayudemos a Ojalá que haya resultados con esto. Sí. Sí, tiene que haber Sí, resultados, pues. por favor. Se lo merece. Sí. Tan jovencita, además, pobre. Terrible. Bueno, te va a ir bien. Sí, Eso yo es lo tengo que sé que sí. Te lo aseguro. Sí, o sea, las fechas están súper encima, pero estoy muy tranquila también porque sé que se va a dar de alguna manera. Claro que sí. Sí. ¿Y tú ahora venías de Alemania? Sí, llegué el 1 de septiembre a Chile. Me quedé en Santiago un par de semanas para ver como los trámites de mi visa y todas esas cosas y hace poquito volví a Conce. Necesitaba estar acá. Seguro. Sí.
Aparte con la ola de calor que que hubo allá en Europa. Nosotros que estuvimos 2 semanas entre 36 y 40 grados. Sí. Bueno, yo estuve 3 meses viviendo en un ático allá. Entonces afuera habían 45 grados y en mi ático habían 50, 52. Y de repente estaba acostada así y me quedaba dormida y me desvanecía y despertaba y sabía que me había desmayado por el calor. Así. Era mucho. No, demasiado calor. Era demasiado, así que me faltaba la lluvia penquista de acá. Hacía falta. Oye, Vanessa, cuéntanos un poquito, ¿qué mensaje les daría a los jóvenes intérpretes de acuerdo a tu experiencia? Ay, que sigan intentando, que yo sé que es muy difícil y muchas veces como jóvenes no tenemos el apoyo que debería. A ver, es que en realidad tampoco hay tanto apoyo a las culturas, a las artes escénicas, a la música, al teatro, a la escultura, todo lo que es cultura. Y es difícil sobre todo cuando uno quiere intentar salir adelante. A veces uno no tiene la ayuda que quisiera. Pero en el camino se van apareciendo personas, van apareciendo puertas, y de alguna manera el proceso puede ser más largo de lo que uno quisiera, pero con paciencia, con disciplina y con claridad en lo que uno quiere, yo sé que las puertas se van abriendo y que de alguna manera uno llega al objetivo. Y cuando se llegue al objetivo no hay que olvidar tampoco todo el camino que uno ha recorrido, porque muchas veces llegamos a las metas y nos olvidamos y nos quedamos ahí. Entonces el porrazo después es más fuerte. Exactamente. Nunca hay que olvidar las raíces también. Muy sabio. Qué lindo lo que dijo. Sí, muy sabio. Yo creo que vamos a ir despidiéndonos ya, porque hay que anunciar todos los eventos que vienen después. Vanessa, te deseamos, pero el mayor de los éxitos, yo ya lo dije antes, creo en ti, pero ciegamente, porque conozco lo que ha sido tu trayectoria, tu carrera, todo el sacrificio que ha significado para tu mamá, para ti, llegar a esto que estás logrando a los 21 años. Es maravilloso. Yo me siento aquí con ustedes como en un ambiente familiar, porque también crecí con ustedes, sí, pues. Crecí viéndolos y fueron ustedes como la orquesta también, mis profesores, mi familia fueron como mis pilares ahí, sí, como de gran admiración. Sí, así que muchísimas gracias también por esta instancia. Gracias por haber venido, habernos contado tu historia y todo lo lindo que ha sido para ella. Sí. Y le deseamos en el futuro lo mejor, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y ojalá vernos de nuevo de nuevo te tenemos que estar. Pero sí, tienes que venir a vernos de vez en cuando, pues, sí, a tocar de solista. Claro, pues. Sí. Eso. Vamos a anunciarle nuestros próximos eventos. Alicia. Es un musical de teatro y danza que cuenta la historia de una niña que vive una experiencia mágica entre el sueño y la realidad al caer en una cueva. Eso va el 15 de octubre a las 20 horas, Teatro Universidad de Concepción. Y después, Patricio Mans Sinfónico, 21 de octubre a las 19:30 horas. No se pierdan estas obras. Nos vamos despidiendo, Dinita. Vamos despidiendo, por supuesto. Hasta un próximo programa. A ver si nos vemos en el próximo 157. Ya, increíble. Muchas gracias a todos por su sintonía. Nos vemos próximamente. El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica UDEC, un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas.
Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y en las plataformas digitales de Corcudec.